aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Queridos amigos, muy buenas tardes. Volvemos con ustedes y esto es Migrantes por la 98.7 FM de la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Sigamos abordando este tema tan importante, tan preocupante, que lo tenemos instalado desde hace mucho tiempo en América Latina, pero justamente parece que este es un momento de crisis. Me refiero a la migración tan silenciosa, tan vulnerada, tan preocupante que es la migración haitiana. Muchas cosas vinieron juntos para convertir al país en un expulsor de personas que están hoy diseminadas en todo el continente. Recientemente ustedes recordarán el asesinato del presidente, después hubo un movimiento sísmico también y la gente está saliendo en masa y está saliendo en una condición bastante precaria. Colombia, Nicolí, Dairén y después toda la travesía hasta los Estados Unidos, y tienen ustedes imágenes como esta donde hay cerca de 15.000 migrantes bajo de un puente, la mayoría haitianos, y Estados Unidos ha decidido deportar o habrá decidido expulsar, como quiera que le llamen, repatriar a los migrantes haitianos hasta Haití. ¿Por qué migran los haitianos? ¿Qué es lo que está pasando con Haití? ¿Cuál es la situación o el contexto social que se está dando en Haití que ha producido esta importante salida de personas y que, a mi manera de ver, son personas que califican perfectamente dentro de lo que es la tipificación del concepto de refugiados? Y creo que el mundo le debe consideración, respeto, acompañamiento y protección a los migrantes haitianos. Pero más allá de mis criterios, nosotros hemos traído un especialista en la migración haitiana. Él está en Chile y desde allí ha hecho acompañamientos desde múltiples programas a la migración haitiana, y hoy está con nosotros Jimmy Delice, sociólogo que trabaja en Chile pero que tiene información actualizada sobre la migración que se da en Haití en el contexto actual, en el contexto reciente. Jimmy, muy buenas tardes, te damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, estimado León. Estoy contento igual ya estar acá a pesar de todo. Siempre igual es un placer sentar y conversar en estos espacios muy, muy importantes y que igual le coloca la voz también ya a estas personas desamparadas, sobre todo en el campo de la migración. Desde ahí o sea, agradezco bastante la oportunidad igual de poder estar acá. A pesar de que, como puedo decir ya, cuesta expresarse respecto a la situación que nos convoca también, cuesta bastante. He estado desde ayer mínimo con ciertas imágenes ya en la cara, imágenes de niños, que son niños incluso ya que como puedo decir ya, que ni siquiera nacieron directamente en Haití, por decirlo, que no entienden nada de lo que está pasando, pero claro, porque llevan la carga de sus papás, que llevan la carga de que sus papás ya son migrantes, son pobres, que nacieron ya desde ciertos territorios que igual ya terminan siendo también ya una expresión o una jaula ya en donde ya quieren igual ya encapsular o que esas personas igual ya pueden quedarse en estos espacios y no pueden moverse como todos los demás, ya, y no pueden moverle como ya, como conocemos que ya la movilidad humana es un derecho humano. Entonces es un dolor muy constante que muchas veces no nos permite ya poder expresarnos con tanta claridad respecto igual ya a cómo también ya gritamos o poder decir ya basta, basta, y nosotros somos humanos, somos personas, y estos tipos de tratos que llevan igual ya, como puedo decir ya, que son imágenes igual ya que nos hacen remontar igual a situaciones muy
muy dolorosas aún, ya muy dolorosas respecto a nuestro cuerpo, a nuestra piel, a nuestra persona, en lo que somos como personas de piel negra. Entonces es eso, es ese dolor igual ya que vengo también a expresar, que me permite también ya en estos espacios de expresar respecto a lo que está sucediendo y que también ya lo hace, o sea, lo hace, como puedo decir, ya demostrado o ejemplificado y quedas también ya entregando tu reflexión que me parece muy valiosa ya cuando estamos hablando de refugiados, ya estas personas sí efectivamente caen en esta categoría, pero eh, esto es lo que hablamos, ya igual ya del racismo, lo que hablamos de la discriminación racial, igual ya se da, se demuestra igual en distintos sentidos, en ámbitos, porque actualmente igual ya están siendo bienvenidos afganos en el territorio estadounidense. Entonces uno está diciendo, entonces, y estos, aquellas personas que viajaron a costa de personas que igual perdieron sus vidas, no sé, fin de cosas, uno dice entonces, ¿y por qué ellos no tienen esos mismos tratos? Entiendo que te refieres a que hay un entorno eh, bastante crítico en cuanto a la consideración del migrante haitiano. Pasa por estos preconceptos de aporofobia, xenofobia, racismo, estigmatización. He leído algunos documentos que dicen que efectivamente es una de las migraciones más discriminadas, pero por otra parte es una de las migraciones también más silenciosas. No se habla lo suficiente del pueblo haitiano y de la migración haitiana y del contexto, por qué están saliendo los haitianos. Asesinan al presidente, se hace noticia 15 días y de pronto desaparece, y la consecuencia del asesinato del presidente y la convulsión política social y de todo lo implacable que han sido los fenómenos meteorológicos con Haití, de eso no se está diciendo como para explicarle a la gente qué es lo que está pasando, por qué salen los haitianos. No son turistas, no son turistas, están obligados, están forzados por una situación económica, política, social y una serie de situaciones que se han, de hecho, que se han desarrollado incluso de orden climático. Jimmy, en tu conocimiento, ¿cuál es la situación actual en Haití por lo que está saliendo tanta gente, en la manera que está saliendo, atravesando Colombia, Darién, toda Centroamérica y están llegando a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en estos momentos en Haití? Bueno, se sabe, Haití no es un país que tiene una situación puntual. Haití vive o sea, décadas, o sea, varias décadas en una situación de crisis perpetua, uno puede decir, una crisis política que como que desde la misma crisis política ya genera mayor agravio también en el ámbito económico, en el ámbito social. Entonces, y cuando hablamos de Haití, el país, uno ve los países más pobres del mundo y el país más pobre de América, están las consecuencias. Por ejemplo, yo que estoy en Chile y que generalmente hago esa comparación con respecto a la comunidad venezolana, porque claro, en los últimos tiempos son esas dos comunidades que siempre han estado en la palestra por los volúmenes de personas, cómo llegaban, exactamente. Antes de llegar, antes de hablar como literalmente con lo que está pasando en Haití, quiero hacer ese hincapié. Entonces, siempre me veía en ese dilema, en que, claro, o sea, la situación haitiana es una situación, yo tengo 36 años, desde chiquitito ya, en la década de los 80, se hacía referencia a lo que son los boat people, como que esas personas igual las que se huían por pequeños barcos ya hacia las costas de Estados Unidos, los Bahamas, qué sé yo, ya es todavía es la misma situación que se está reproduciendo. Haití, o sea, la situación haitiana como es una situación constante, ya vuelve ya a una situación silenciosa desde, o sea, siempre igual está en la palestra, pero no es algo que
no es algo que importa, y eso también ya tiene otra carga, tiene una carga igual ya uno podía remitirlo al contexto más bien originario, uno puede decir, en el contexto de Haití un poquito antes de la revolución haitiana y luego de la revolución haitiana, incluso, la revolución haitiana incluso, o sea, es parte de las consecuencias de lo que está pasando actualmente en Haití, en distintos sentidos, pero en el sentido más global, o sea, el reconocimiento que tienen los otros países respecto a Haití, ya es un reconocimiento muy vago, es un reconocimiento que, ¿cómo puedo decirlo? Pensar, o sea, yo siempre igual ya yo trato de colocar esas cosas para la relación que los otros países tienen con Haití. Es siempre una relación de, a pesar de todo lo que Haití tiene en relación a su historia, pero la valoración y el acompañamiento que se hace o que no se hace, ahí se evidencia que es mucho más respecto a, para explicarlo en esos términos, Haití, o sea, el gesto de haber sido un país que inició ese proceso de independencia, ya ha tenido ya las consecuencias de los grandes países, de encerrar a Haití ya en un contexto ya en que Haití no podía comerciar con otros países. Entonces, desde ahí ya se van igual intensificando luchas intestinas, luchas por el poder ya, por igual a una situación de personas que venían que saliendo de la esclavitud, esa feroz esclavitud ya, y que no querían volver a estos procesos, entonces, que ya estaban tratando más que nada ya de vivir libres. Entonces, todo esto ya desde estos tiempos, entonces ha generado qué cosa? Ya ha generado ya ha perpetuado desde los grandes países, la potencia, ya una imagen, no solamente respecto al Haití como país, como lo que había hecho, pero sino que es respecto también ya a lo que es nosotros como afrodescendientes, ya ha generado particularmente respecto a Haití ya una mirada que desde, por ejemplo, lo que ha pasado con que vuelve Francia y la Iglesia Católica para poder hacerlo, la Iglesia Católica ya para ya instalarnos esto, lo que es nuestra cultura, el vudú, por ejemplo, que es demonio, ya entonces que se ha instalado también ya entonces de una cierta manera en donde cuando ya migran las personas haitianas, migran con las precariedades que tienen dentro de su contexto sociodemográfico cultural, migran con esos procesos, entonces se ven ya en lo más pequeño, en la cotidianidad, es decir, como se van enfrentando con esto que es como ya no están, o sea, no están dentro de un lugar apropiado porque son arcaicos, no encontré ya el vocabulario más concreto, porque no caben dentro de esa modernidad. Claro. Dentro de esa modernidad no caben por distintas razones. Entonces, desde ahí se fomenta lo que es el antihaitianismo. Ya, el antihaitianismo, lo que nosotros podemos mirar en República Dominicana, ya, entonces desde las distintas dimensiones de la vida, entonces se fomenta y eso genera igual ya mayor en todos los territorios, uno puede decir, ya que se encuentra en la comunidad, se genera ese rechazo, también silencioso, ya se genera un rechazo ya literal respecto a la comunidad. No, a veces no es silencioso, porque acá en Chile igual ya se ha hecho un montón de cosas desde los discursos de las autoridades, ya pensando en la migración, ya criminalizando la migración, se ha hecho muchos discursos respecto a la migración haitiana, ya que la migración haitiana ha sido hay un ministro del Interior que ha dicho la migración haitiana ha sido una desgracia para el país y para los mismos haitianos. Entonces, estas cosas hacen ya, componen ya un imaginario igual ya dentro del territorio, de los territorios respecto a ese sujeto ya que es un sujeto indeseado. Por lo tanto, el haitiano sale de acá de Chile, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo puede pasar en Argentina. ¿Para qué hablar de República Dominicana, que tiene de sobra ya cómo se evidencia el antihaitianismo, en quitarle la nacionalidad, qué sé yo? Entonces, todo eso condensa igual ya a que estas personas están sea, condensándose ya a mirar ya lo que es ese sueño ya de este lugar de la libertad.
que nosotros sabemos que no lo es, porque ya se ha demostrado, lamentablemente, ya con esos tratos, se ha Sí. demostrado. Entonces, yo termino ahí, no quisiera, como que, como estoy fuera del país, no voy a hablar como de cosas muy directas con respecto al país, porque ya nosotros lo hemos visto y tú lo has nombrado. Pero en el contexto más bien ya macro, ya pensando Haití, ya con lo que viene Haití, desde lo que ya se ha situado como país, ya, y con lo que ya trataba de avanzar, Haití siempre ha sido ya frenado, y frenado igual ya con la ayuda de Estados Unidos, ya esos grandes países, y que, claro, obviamente ya que no los quieren tampoco ya dentro de sus países. Entonces, nos tienen ya en el infierno, porque igual nos piden los recursos y todo, pero tampoco ya nos quieren para afuera, dentro de ese mundo global ya que nosotros conocemos. Jimmy, ese mundo global que nosotros conocemos en 1951 y en 1984, se pusieron de acuerdo en el consenso de lo que es hoy los derechos humanos, y dentro del contexto de los derechos humanos, si bien en muchos casos pareciesen palabras muertas o palabras que están sencillamente plasmadas en un libro sin ningún tipo de vitalidad, habla de la igualdad de hecho y de derecho, de la libertad de movimiento, de la libertad de salir de un país y establecer residencia en cualquier otro país. Pero también en el contexto que se desarrolla en las situaciones de Haití, y como te decía al principio, todo da a la luz que son personas que necesitan el amparo y la protección de los otros países del mundo. Eso no está ocurriendo, tampoco se está hablando mucho de eso. Tú me estás refiriendo que hay una precalificación criminalizando a la población migrante haitiana, lo cual es bastante duro, bastante dramático, y me dices que Estados Unidos es parte de todo este juego, y se ve ahorita con las devoluciones que están haciendo, que es muy lamentable, como ya lo decíamos. ¿Por qué no se les llama refugiados? ¿Por qué no en el marco de los derechos humanos se califican de refugiados dada la situación económica, política y social del país? ¿Qué está pasando con los grandes organismos y qué está pasando con el consenso? Más allá de las diferencias religiosas, de las diferencias etnográficas, de las diferencias en cuanto al poder adquisitivo, incluso de la mirada diferente de la población haitiana en cuanto a su propia cosmovisión al resto del continente, los seres humanos somos igual. ¿Qué está pasando a la hora de mirarnos de frente, incluso al espejo con el haitiano? Mañana cualquiera de nosotros puede ser migrante. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué no son refugiados? ¿Por qué no reciben el suficiente amparo? Bueno, sigue siendo yo creo que ese debate igual es un debate de un de tiempo atrás, respecto a como la misma visión que uno tiene cuando uno estamos hablando en estos términos como globalización. O sea, la globalización hasta el día de hoy favorece ya los flujos de capitales, y no tanto así como los flujos de personas, ya la fuerza de trabajo, como tanto así, porque ahí está lo que es el proceso de filtro que aplican los estados en sus beneficios. Entonces, de acuerdo igual ya como puedo decir, ya al beneficio que ellos quieren ya respecto a estos flujos ya de fuerzas laborales. Entonces, desde ahí, lo mismo pasa, uno igual le dice, el debate también ya está en que pensando en los derechos humanos y pensando también la cosa del refugio, siempre se han dado en un contexto más bien ya de guerras, entonces de peligro inminente respecto a un otro ya que está ahí concreto. Entonces, y los estados se la juegan súper bien respecto a ello, porque ya saben perfectamente cuando estamos hablando de derechos sociales, no estamos hablando, ahí está, hay otro tipo de enfoque, hay otra cosa que estamos hablando. Pero para los estados, según, o sea, según lo que yo he podido leer, que si yo, supuestamente ya para el Estado, como que ya cuando estamos hablando de derechos sociales, para ellos es muy caro, por eso igual ya en materia de derechos humanos siempre ya hay mayor resguardo, por ejemplo, en derechos civiles, como el ejercicio
de poder votar, que si de poder votar, de poder dar mi opinión, pero no en resguardarnos ya desde lo que es el medio ambiente, por ejemplo, que hoy en día igual es que está siendo muy central, y desde lo que son lo que es los derechos, el derecho humano en su más puro concepto, que es ya el resguardo de la persona. Por lo tanto, ya el resguardo de la persona ya implica ya medidas sociales ya concretas. Entonces, es desde ahí igual ya que se las juegan estos estados, cuando, por ejemplo, acá en Chile ha pasado también, en todos los países han pasado ya estas deportaciones, ya deportaciones, y que uno dice, porque uno dice, entonces, ¿por qué a los haitianos yo, por ejemplo, yo llegué en el segundo, en el primer fin, en el fin del primer mandato de la presidenta Bachelet, que implementó un programa, no se llamó refugiado humanitario. Yo llegué acá en Chile en 2010, arrancando del terremoto que hubo en el 2010. Ya a raíz de ese programa que hubo en que ya se permitió canalizar personas que tenían algún vínculo acá en Chile, ya poder ya esa persona recibirlo. Es decir, se comprometen a recibir ya porque tenían algún vínculo, el vínculo que sea, ni siquiera necesitaba ser un vínculo así familiar, o sea, de primer grado, qué sé yo, no. Era el vínculo, hay gente que tenían como ya un amigo que sí, ya que era chileno incluso, ya que quería recibirlo y lo recibieron. Entonces, miremos ahora ya desde lo que ha pasado, desde con esos flujos de personas que se fueron para allá, que tienen familiares, que tienen ya algún vínculo allá. O sea, pensando igual ya con pequeñas medidas que se podrían hacer. O sea, sin pensar en las medidas, o sea, son personas que deberían ya recibir un trato ya humano. O sea, con esas fotos que veo con una niña que está. Sí, como la niña está, como que la mamá arranca y la niña está mirando un monstruo, así, no sé qué, así como con esos ojos, yo la verdad me afecta de una manera muy particular, ya como haitiano, y que me veo, o sea, como haitiano igual ya lo llevo, no estoy en la condición, no estoy en esa condición, pero sí lo estoy también, porque son mis compatriotas que están en esta situación, ya que no han podido reunificarse con sus familias, que sea ya, o que no han podido ya tener esa esperanza de ingresar en el espacio, en el territorio que efectivamente ya que piensan, ya que podría haber sido el territorio que les van a brindar ya una mejor calidad de vida. Entonces, los estados ya, con lo que está pasando hoy en día con Estados Unidos, uno dice, bueno, ahí también ya se desvela igual ya la selectividad, por eso lo vuelvo a mencionar, porque ya hay aviones que llevan órganos ya al territorio ya, estadounidense, mientras que hay algunos que pasaron días ya muy complejos, ya enfrentándose con todo tipo de peligros, ya para llegar ahí, ya, y que reciben estos tipos de tratos. Entonces yo escucho, por ejemplo, no sé, pero del gobierno de Biden hablando de que, o sea, esa situación en la frontera que pasaron con los particulares soldados, qué sé yo, ya mexicanos, era como algo, como que no esperaban ese trato, como que no debería ser. Uno dice, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Entonces, tú eres parte de ese problema, tú eres parte de ese problema, y tú mencionas como si fuese como el otro, el culpable, como que ustedes son los santos, respecto a ya impedir a esas personas ya poder ya ingresar al lugar que quisieran, que habían querido ingresar. Entonces, no sé, yo como que yo tengo muchas sensaciones que me pasan cuando escucho, por ejemplo, a alguien, Un doble alguna rasero, autoridad, ¿no? qué sé yo. Como una doble Es moral, sí. exactamente. Sí, bueno, Es Luigi, horrible, sí, y yo creo que eso se expresa más que nada, y como lo había dicho antes, son las formas del antihaitianismo, de la aporofobia, pero en este caso ya lo digo antihaitianismo porque es una de las comunidades que, a pesar de la presión de Estados Unidos que tiene, ya lo tiene desde ya ciertos intereses, pero no desde poder apoyar ya en esas figuras que nosotros encontramos. Entonces,
el trato, ya lo que pasa con Haití ya refleja todo lo que es, ya todo lo que ha sido Haití, ya por lo que ha hecho Haití en el tiempo, ha sido también ya lo que está sufriendo hoy en día, con mayor violencia, mayor discriminación hacia sus pueblos. Jimmy, sí, entiendo y la verdad que me genera mucho pesar a mí también como ser humano y como trabajador de los derechos humanos para las personas migrantes. Me genera mucha impresión todo esto que está sucediendo con la migración haitiana. Nosotros estamos proponiendo como una manera de minimizar el impacto del sufrimiento en las rutas migratorias, de esto que ocurre por los caminos que eligen como oportunidades de traslados porque las fronteras están cerradas. Estamos proponiendo una visa de movilidad humana en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú el proyecto desde tu condición de persona que es migrante, que ha migrado, aunque ha elegido un destino y por lo que veo has abrazado a Chile como tu segunda patria? ¿Cómo ves tú un proyecto de movilidad, de visa de movilidad humana en Latinoamérica como forma de evitar toda esta criminalización y sobre todo estos excesos de autoridad y de sufrimiento que producen fronteras cerradas y que producen estos caminos alternativos a los caminos seguros que están tomando los migrantes? Eh, eh, a ver, o sea, es lo que uno, o sea, el anhelo no quisiera decir, o sea, de todos nosotros, de tú y yo, que quienes trabajamos igual ya dentro de este campo, de las migraciones, de los derechos humanos, es el gran anhelo, y sobre todo pensarlo desde eh, como el fomento de una identidad más bien regional latinoamericana. Nosotros tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas cosas que hablar desde la memoria, tenemos muchas cosas que nos une, ¿ya? Y que con la fuerza de lo que es esa figura, Estado-nación, ya impuesto, esos figuras, esos modelos que nosotros abrazamos ya desde Occidente, que no nos permite, no nos permite ya abrazar la gran oportunidad que nosotros tenemos como región ya de apañarnos entre nosotros, de crear otra forma de vivir, o sea, ¿cómo decirlo? Hoy en día se está hablando de pensamientos decoloniales, y que es bastante interesante, que como que estamos generando una narrativa desde lo que es la región, una narrativa propia, una narrativa igual ya como para poder discutir, ya cuando estamos hablando de modernidad, ya para poder discutir ciertas otras cosas, ciertas otras caras y poder hacer que estos proyectos que vienen impuestos ya y generar ya una apropiación ya más bien ya a nuestro territorio y no aplicar nuestro territorio a estas cosas. Entonces, esto falta ya, entonces lo que nos falta ya es darnos cuenta en que, claro, efectivamente ya en lo concreto, ya en la relación con los estados, ya tenemos muchas cosas que tenemos que trabajar en conjunto respecto a la migración, cómo nosotros podemos dar otra vuelta a ese tema, ya, a ese tema, es decir, poder ya sacarle el provecho ya de una nación ya como no quería decir como no quería decir ya lo mismo que ha pasado con la Unión Europea como tal. Pero claro, pues, mirando ya una cosa, o sea, una cosa ya que es un poco más como ya que lleva, no para poder hacer como una idea pura, pero que lleva ya lo que es una expresión, una narrativa de la región. Una identidad ampliada sería. Exactamente. Entonces, desde ahí donde cabemos todos, donde ya nosotros generamos, fomentamos un buen vivir, ya, que no es un buen vivir ya para ese pequeño, ese pequeño lugar y que estamos mirando, no, sino que sea ampliado a todos nosotros acá. Entonces,
son esos pasos que nosotros necesitamos dar. Bueno, digo América Latina en ese sentido, claro, porque obviamente ya el contexto igual ya de América del Norte siempre igual ya ha sido parte, una extensión más que nada de lo que es Occidente. Entonces, pero de este lado, o sea, tenemos cierto esfuerzo que hoy en día que es necesario darlo, ¿ya? No sé, no sé qué todavía falta, porque ya al nivel, ya como lo he dicho, como que ya al nivel más bien teórico ya se supone que ya se está afiatando esto, pero como que todo esto todavía, ¿cómo lo hacemos aterrizar en lo concreto? En Me que nos parece. miramos como nación y que nos digamos, sí, efectivamente ya tenemos una identidad regional latinoamericana, ya que va más allá de la territorialidad propia de uno, es decir, ya que ya se desterritorializa, ya, o sea, obviamente con todo lo que significa ya el respeto a la diversidad, de hecho, ya con el fomento más bien de mayor comunidad de aprendizaje con lo que nosotros somos, con Sí. todo lo que nosotros tenemos como riqueza. Sí, Jimmy, se nos acaba el tiempo en el programa, pero también recordarte que sí, efectivamente, como tú lo dices, hay algunos intentos de aplicar la ciudadanía ampliada. La ciudadanía ampliada tiene dos particularidades, que una es la posibilidad de fijar la residencia en algún lugar y absorber, como tú dices, una identidad territorial, pero para eso también tiene que haber la libre circulación. Y por eso el tema de la circulación es tan importante, porque después casi todas las constituciones hablan de la posibilidad de establecerse en algún lugar. Pero bueno, Jimmy, estamos muy contentos de que hayas podido compartir este espacio con nosotros. Nos da mucho gusto escucharte porque sabemos que eres un estudioso y sobre todo que eres un filántropo y una persona bastante sensible, y sabemos que te toca especialmente de cerca y especialmente en lo profundo la situación de la migración haitiana, pueblo que nosotros respetamos y queremos mucho porque, como tú dices, fue parte de la identidad del continente desde el punto de vista de las emancipaciones y libertades en el continente. Jimmy, te agradecemos mucho tu compañía y esperamos que este espacio poderlo compartir contigo en una próxima vez. Gracias, estimado León. Siempre igual es un agrado estar acá, así que nada más, gracias y espero que nos vemos pronto. Saludos, Jimmy. Un abrazo. Don Jimmy Delisi, filósofo, sociólogo, trabaja en Chile con la migración haitiana y otras poblaciones migrantes en Chile. Se ha dedicado a partir del proceso de maduración que tiene la experiencia de ser migrante y la posibilidad que tuvo de atravesar en la academia chilena por la formación que tiene una mirada especial y concreta sobre la migración que tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar ¿por qué? Queridos amigos, el 3% de la población mundial está en movimiento. Eso es un continente completo. Eso es que usted probablemente mañana tenga que moverse de lugar. No solamente las convulsiones sociales son las consecuencias de la migración. Está el cambio climático y lo que se ve es que es una probabilidad de que en los próximos años se triplique la población en condición de desplazamiento o en condición de movilidad humana. Así que nosotros le pedimos, le invitamos a darle una mirada al trato que les están dando los países a las personas migrantes, sobre todo en esta América que nos duele, esta América nuestra. Porque en los países donde usted seguramente está y seguramente me está escuchando, hay gente de todas las nacionalidades de esta América. Y todos los pueblos de esta América en algún momento fueron migrantes. Tienen gente en todos los otros países. La realidad puede ser suya, no solamente de los haitianos, no solamente de los nicaragüenses, venezolanos, cubanos, ¿sí? Puede ser suya. Hay un crecimiento de la población brasilera que está yendo a Estados Unidos, también 70.000 ecuatorianos en los últimos años. Pasa igual con la población peruana. Hay chilenos que están yendo a los Estados Unidos y que también están sufriendo estas tragedias en las fronteras y en Centroamérica. Es decir, el continente se está moviendo. No tenemos que pensarlo tanto. Creo que los derechos humanos están porque son una necesidad vital para la continuidad de la vida y la dignidad de las personas. Les invito a reflexionar, les invito a escucharnos y les invito a que reclamemos
también que nos pongamos del lado de los migrantes y reclamemos con ellos sus derechos. Queridos amigos, nosotros somos migrantes y con esto nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.